Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos al Club Cocherito. Muchas gracias a todos los asistentes por haber venido, incluidas muchas caras nuevas que veo. Es un placer abrir el club a gente que no sea socia, a gente que nos visita por primera vez. Y bueno, os voy a explicar, antes de empezar la conferencia, os voy a explicar un poco cómo se ha gestado esto, ¿no? Hace ya algún tiempo que cuando veíamos en los periódicos que se celebraba un Día Internacional del Pueblo Gitano, nos rondaba la cabeza de hacer algo con motivo de esa efemérides. Pero bueno, luego viene la actualidad de cada día, siempre tenemos más ideas para coloquios que los que podemos hacer, porque procuramos no hacer más de 2 al mes. Te viene un toreo de actualidad, otro tema, esas cosas se van posponiendo. Y este año, entre enero y febrero, los periódicos nos sacudieron con 2 noticias que nos impactaron un poco, ¿no? En una ciudad como Bilbao, que por su tradición marítima y comercial presume de ser una ciudad liberal, abierta y cosmopolita, vinieron en un plazo de 4 semanas, vinieron 2 noticias. Una de ellas era que el 40% de los padres de vascos no llevarían a sus hijos a un colegio en el que asistieran gitanos. Y unas semanas después hubo otra noticia que decía que un grupo de jóvenes mujeres gitanas se habían manifestado en Bilbao para protestar por lo que ellas entendían que era el trato vejatorio que sufrían cuando entraban en determinadas tiendas de moda. Al ver esto nos preguntamos qué podía significar esto en una ciudad que presume de abierta, además en una Europa como la que vamos a vivir, lo estamos ya viviendo, que es una sociedad multiétnica y multicultural. Y pensamos que la desconfianza suele proceder sobre todo del desconocimiento. Y el Club Cocherito, que siempre ha querido ser parte de la sociedad en la que está incrustada y no ser una burbuja que solo hable de toreros, pensamos qué podíamos hacer. Bueno, pues lo que sabemos hacer en el Club Cocherito es organizar charlas taurinas. Entonces retomamos la idea de hacer algo sobre gitanos y tauromaquia, porque es un tema además que no es meterlo con calzador. Todos los aficionados sabemos que la aportación del pueblo gitano a la historia de la tauromaquia ha sido muy importante en cantidad y sobre todo en calidad. Y entonces nos pusimos manos a la obra para hacer algo. Nos sugirieron algunas personas que saben de esto, varios conferenciantes, y al final nos inclinamos por contactar con Jesús. Jesús es de Jerez, es escritor, ha escrito varios libros. Voy a leer un poco el currículum que nos ha mandado. Nacido en Jerez de la Frontera en mayo del 74, Jesús Soto de Paula fraguó su sensibilidad hacia la tauromaquia desde pequeño, acudiendo a las plazas y hacia la literatura, fruto de la necesidad de escribir sobre lo que había sentido en ellas. En 2005 publicó su primera obra, De Nerro y Azabache, Rafael de Paula. Se inició como columnista en La Voz de Jerez y posteriormente en Viva Jerez. Varias de sus columnas se recogieron en Donde rezan los mitos, del año 2007. Su tercera obra fue Entre clamores y espantás, con la que inició su estilo personal de escritura, que llegó a su auge en 2017 con la publicación de Torerías y Diabluras. En 2018 participó con un relato de ficción en la obra colectiva Canto y Cuentos. Su quinta obra fue Revoluciones y revelaciones toreras. Y en 2021 participó escribiendo el texto del libro pictórico Rafael de Paula, visto por Diego Ramos, y comenzó su colaboración con el ABC de Sevilla. En 2022 ha publicado su última obra, Galleando y Belmonteando. Bueno, de todos estos libros, Torerías y Diabluras y Galleando y Belmonteando, ha traído un par de ejemplares que están disponibles en una mesa que hay ahí en la entrada al precio de 20 euros. Hasta aquí lo que nos mandó él como currículum suyo, pero yo además he leído uno de sus libros y les voy a decir un par de cosas más antes de cederle la palabra. Jesús, como aficionado, tiene una frase muy buena en su libro que me ha gustado mucho, y es que en el toreo lo que no es rito es profanación. Opina que solo con el toreo de Lidia, de pura y dura Lidia, que el toreo no hubiera sobrevivido hasta el siglo XXI. Que si el toreo ha sobrevivido hasta el siglo XXI es por el toreo de arte. Pero no es el típico aficionado que se le llena la boca hablando de arte y justifica que el toro sea bobo, que el toro no tenga fuerza, porque todo sea para que sea cómodo para el artista. No. Jesús valora, aunque eso lo he visto más bien en una entrevista que te hicieron en YouTube,
valora que el toro no pierda su bravura, que todo eso del arte y de las postures, todo eso está muy bien, pero que el toro tiene que tener su boyantía y su pujanza y su poder para que eso tenga un valor. Y una cosa curiosa de él que le une a Rafael el Gallo es que reivindica el la espantá como una suerte más del toreo. Sobre el estado actual del toreo considera que no tiene futuro, pero eso no le preocupa porque dice que no lo ha tenido nunca. Lo que sí le preocupa es que dice que al toreo le ha pasado lo peor que le podía pasar, y es que se ha vuelto predecible. Y por último, cuando le preguntaban, ¿y cómo ves la situación política? Los políticos? No, a mí me preocupa más el pueblo que los políticos. Claro. Y yo no sé si con esto yo os he dado unas pinceladas de cómo es la personalidad y la forma de ver el toreo de Jesús, pero tendréis más motivo de conocerle a partir de ahora, que le cedo la palabra para que nos lea o nos hable su conferencia Cuestión de Sangre, en la cual nos va a hablar de, primero, si existe o no el toreo gitano y de la importancia que tiene. Pues muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí. Cuando Rafael me llamó, pues no lo dudé. Son de esas cosas que... Porque la solera os precede al Club Coserito y a mí me hacía muchísima ilusión. Casi como de esas cosas que uno se siente un poco niño chico, ¿verdad? Esas cosas que uno tiene por dentro, que algún día... Yo tenía aparte el recuerdo de mi padre, de que sé que estuvo aquí, y lo corrobora además su sombrero, en el 2007. Entonces son muchos los motivos que te llevan a estar en los sitios. Y cuando he visto aparte de este capote de paseo detrás, pues con más, siente una querencia por las cosas y luego las descubre. Perdona que haga un inciso, porque igual hay gente que no lo sabe, este capote de paseo perteneció a Francisco Vega de los Reyes, gitanillo de Triana, también conocido como Curro Pulla. Ni más ni menos. Yo creo que para poner el toro en suerte, y antes de leerle algo de lo que he traído, me gustaría puntualizar ciertas cosas, porque yo no soy nada típico ni nada tópico, huyo de eso, lo detesto, sobre lo que es ser gitano y nacer gitano. O sea, se puede nacer gitano, o sea, una cosa es ser y otra cosa es sentir. Se puede ser gitano y no sentir gitano. Esto hay que dejarlo muy claro. Yo voy a dialogar hoy de eso mismo y quizás huyendo un poco, como digo, de los tópicos. Pasa como en el cante. Se puede cantar flamenco siendo gitano y no cantar gitano. Pues en el toreo pasa lo mismo. Se puede ser gitano y no torear gitano. Yo todo esto lo he entendido como un ejercicio de dos sensaciones que me han perseguido a mí toda mi vida, diría. Son la adivinación y la revelación. Miren ustedes. Son dos conceptos que siempre me han acompañado. Adivinación y revelación, en los que yo diría que inconscientemente, desde muy chiquillo, he ido descubriendo qué es eso. Ya no digo de ser gitano, como digo, porque se nace simplemente gitano o no se nace, pero es sí eso de que es sentir, ¿qué es sentirse gitano? Es algo que yo me he preguntado muchas veces. Y me tendría que remontar, pues miren ustedes, cuando yo era muy chiquillo, no me dejaban ir a los toros a ir a ver a Rafael de Paula. Y sí, me llevaba mi madre Marina, mi abuela Pilar, en paz descanse, me llevaban a ver a otros toreros, porque les daba miedo, como es lógico que yo fuera a los toros, ¿no? Hasta que yo era muy pesado, era muy hartible, y un día pues pude ir al menos a un tentadero. Yo era muy chiquillo, les hablo que tendría yo 7, 8 añitos. Me dejaron ir a un tentadero. Me dijo mi padre una cosa cuando íbamos en el campo para allá. Me dice, mira niño, en el campo ver, oír y callar. Claro, yo eso lo he procurado llevar a cabo en todos los conceptos de mi vida, porque es una frase creo que muy filosófica, que se puede aplicar a cualquier registro. Entonces yo fui al campo, como digo, salió la vaca, fueron los Núñez del Cubillo y salió Rafael. Yo no la había visto nunca en sitio, era la primera vez.
y empezó a hacerle esas diabluras a las becerras. Y yo miraba con esa sensación de estar estupefacto a mi alrededor, miraba a mi hermano Bernardo, miraba a los banderilleros, diciendo, ¿esto qué es? Porque yo sabía que aquello no era normal, había una trascendencia del espíritu, y yo buscaba una explicación mirando a los que estaban a mi alrededor. Me decía, señor, calla. Claro. Yo luego entendí eso cuando fui a la plaza luego, al cabo de los años, fue en el año 84, tuve la suerte, la bendita suerte, de que aquella tarde, que fue una corrida de Jandilla, en el cartel estaba Rafael de Paula, Francisco Rivera Paquirri, que para descanse, y Paco Ojeda. Embistieron los toros y miren ustedes, formó un lío muy gordo. Estuvo enduendado, embrujado toda la tarde. Las orejas no me importan, cortó 3 orejas, pero a mí eso no. Las pelúas a mí, garrapateras, no me interesan. Y allí sí vi ya por fin que uno pegaba botes, que el de atrás le se partía la camisa, que el otro le pegaba un cuentazo al otro. Y ahí sí vi yo aquello que yo sentía en el tentadero, ¿no? Claro, pasaron, yo ya entonces, como ustedes se imaginan, me quedé envenenado. O sea, yo ya estaba envenenado. Y yo quería seguir viendo aquello. Quizás buscando una explicación a esa fuerza misteriosa. Decía Goethe que el duende es esa fuerza misteriosa que todos sienten, pero que ningún filósofo explica. ¿Qué ocurría? Que empezaron a haber tardes malas, aciagas, no embestía el toro, X, por el motivo. No estaba inspirado, no. Broncas, miren ustedes, broncas, 3 avisos, pitos. Y llegó un momento en el que yo mismo me decía, bueno, entonces lo que yo vivía aquella tarde en Jerez, ¿sucedió o no sucedió? Porque a ver si resulta que yo lo soñé, que aquello no fue verdad. Todo esto me viene un poco al recuerdo. Ahora, hace poco leí un artículo de don Antonio Machado, una entrevista que le preguntaban cuál fue el día más importante de su vida, a lo que don Antonio Machado respondió, el día más importante de mi vida yo no lo viví, quizás lo soñé. Se refería a don Antonio, miren ustedes, corría a principios de 1800, 2 delfines que se habían perdido en la mar y terminaron, como digo, perdidos, viajando y navegando hasta el mismísimo puente de Triana, allí en el río Guadalquivir. Por lo visto allí fue donde se congregó una gran multitud ante aquel espectáculo tan maravilloso, tan onírico, y allí fue por lo visto la primera vez que se vieron sus padres, la primera vez que se vieron. Pero claro, sus padres se lo habían contado al pequeño don Antonio Machado, a su hijo, con tal viveza que él no sabía si la había soñado o lo había vivido. Yo a todo eso lo llamo un poco la posesión del duende. Y si hablo de duende, pues me acuerdo, yo creo que siempre, de Manuel Torre, el cantador. Fue Ignacio Sánchez Mejía, sabrán ustedes, cuando en 1927 congregó en Pino Montano a la generación del 27. Entre ellos, pues bueno, Jorge Guillén, pues García Lorca, Alberti, Bergamín, en fin. Se lo pasaron bomba, bebieron, se disfrazaron de moros, pasearon en barca, recitaron poesía. Y hubo un momento dado, porque Ignacio Sánchez Mejía era un gran aficionado al cante, en el que cantó Manuel Torre. Claro, todos esos intelectuales, cuando escucharon aquel eco, pues se quedaron absolutamente prendados. Y Federico, que era el más entusiasta de todo, se acercó a Manuel Torre buscando una explicación, porque yo creo que todos buscamos una explicación. Y quizás no la tiene, y por eso seguimos aquí, hablando de esto, de lo que había ocurrido. Y le dice Manuel Torre, fíjense, Manuel Torre, que era un cantador, entonces se le decía al niño de Jerez, que no sabía escribir, no sabía leer, era analfabeto, tenía esa cultura de la incultura, que le llamo yo. Y le dice este cantador
que iba de pueblo en pueblo con su burro y con su galgo. Dice, en el cante lo que hay que buscar es el tronco negro del faraón. Y seguidamente le dice, todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Claro, Lorca, que se daba cuenta de lo que acababa de escuchar, dice, ¿cómo me ha podido decir algo tan grande este analfabeto, que sin embargo acaba de decir algo que yo creo que ningún filósofo podría llegar a lo que le dijo Manuel Torres? Y de ahí García Lorca se inspiró para decir aquello, para escribir aquello de Juego y Teoría del Duende. Como esas frases, como digo, dichas por analfabetos prácticamente, hay otra, quizás la que más me gusta, de Tianica la Piriñaca, que dijo, cuando canto a gusto, la boca me sabe a sangre. A mi gusto, la frase filosófica, como digo, que mejor define a lo que es el sentir gitano. Porque en el sentir gitano todo es cuestión y juego de sangre, como lo es el toreo mismo, pues es la sangre lo que se nos desvela en el juego de la vida y la muerte. La cultura de la sangre, que nos dijera Lorca, como le estoy diciendo, porque la sangre, siendo la más culta de las culturas, es también la más inocente, pues ni sabe ni pretende engañar. Todo lo que nos dice es el decir de un sentimiento desnudo, donde no habita ni una gota de mentira. Cabe reseñar esto, el gitano en su arte no sabe mentir, ya sea por exceso de inocencia o de torpeza, como ustedes quieran, pero el gitano dice o calla, y en ese callar no se dice, sino que se enmudece calladamente. El decir gitano lleva en sus entrañas el padecer y sufrimiento de una raza atormentada. Los gitanos de ayer y hoy somos herederos de esos estigmas sociales a los que se ha referido, por ejemplo, antes Rafael. Y yo lo digo claramente, seguimos con estigmas sociales. No vengo aquí para hablar de eso, pero sí les diré que conviene que todos lo sepamos para entender de lo que hoy les estoy diciendo. El gitano se expresa a través de sus fatigas mismas. Siempre de sus fatigas. Por todo ello entenderán ustedes que los gitanos hayan sido fieles a ese decir y a ese callar, sobre todo por cuestión y cultura de su sangre misma. Y ahí, en el crisol de su ser, se volcanizan las broncas y las espantás, broncas toreras que dijera Rafael de Paula, que también las hay. Pues justo es decir que en el toreo las broncas son tan toreras como el clamor del triunfo. Tal es la fidelidad del gitano con su ser y no ser, que lo ha llevado a sus últimas consecuencias, los del sufrimiento y su fatalidad en sus tardes aciagas, así como al toreo más valeroso y enduendado en sus tardes inspiradas. Cuando aparece Rafael el Gallo, miren ustedes, no lo hace como continuador de unas formas de sus antecesores, ni como Lagartijo o Frascuelo, ni como Antonio Montes o el Guerra, ni siquiera continuador de las formas de su padre, el gran Fernando el Gallo. El divino calvo aparece en el toreo como un guiño y una picaresca en su duende mismo, como una ironía sarcástica que, sin ser revolución, sí es revelación de unas formas nunca antes vistas. No busca el gallo ni agradar todas las tardes ni entenderse con todos los toros, no. Lo cual, claro, le lleva unas broncas no exentas de clamorosas, espantás, siendo la espantá tan del gallo como el gallo lo es de su espantá. Tal es la fusión de la duendística de su genialidad, que no se entendería una cosa sin la otra, que aun siendo tan antagonistas, vienen a ser una misma cosa, la del gallo y su espantá. Digo bien su espantá, pues pocos toreros han tenido la suya, siendo la del gallo la más reverencial, caída en gracia, diría incluso, y en tal gracia que bien merece ser tomada como una suerte más del toreo, como antes ha dicho Rafael. Pero como escribí en su día, el cante como el toreo no lo dice el que quiere, sino el que puede, y solo el que puede lo dice cuando quiere. Así, en las tardes en las que Rafael ve nobleza en los ojos de los toros, ejecuta su singular y particular ópera flamenca.
Digo bien ópera flamenca, fíjense, porque me gustaría discernir en estas concavidades del sentir que una cosa es torear flamenco y otra torear gitano, que pudiendo parecer lo mismo, son pareceres bien distintos. Lo del gallo, sea por cuchichí o por mandos de un divé, pertenece más a la gracia del aire flamenco que al sentir gitano. Igual deberías explicar lo que es cuchichí. Pues sí, miren ustedes, en el caso del gallo, o entreverado, ¿no? Como también se podría decir, en el caso del gallo es su madre, como sabrán, la señora Gabriela, era gitana. El padre, Fernando el Gallo, era payo, o galló, como lo decimos nosotros. De ahí viene lo de cuchichí. Nosotros en el sur decimos cuchichí. Yo escribí en Gallando y Belmonteando un capítulo de aforismos dedicado a Rafael el Gallo, o de greguerías que dijera Gómez de la Serna, de las cuales he rescatado algunas. Sobre su espantá. Digo, es sublime, aunque injusto, porque lo es, que lo más famoso del gallo sea su espantá. Más aún porque el gallo, por inventar, no quiso inventarla. O más aún diré que fue la espantá la que se inventó sola, pues aquello era una necesidad de supervivencia, que es como se inventan las grandes creaciones, por supervivencia, las cuales emanan, claro, solo de ciertos creadores. Sobre su duende, deciré que el gallo siempre fue un niño perdido, encontrado por su duende. Y sobre ese discernir entre los gitanos y los flamencos, pudiendo parecer los gitanos lo mismo que los flamencos, son dos sentires distintos que no opuestos, pues los flamencos llora por fuera y los gitanos por dentro. Y ni es mejor los gitanos ni es peor los flamencos. Ambos se conduelen con sangre, pero con dispar y doliente veneno. Yo apuntaría, para explicarles eso del torear flamenco, hay dos toreros que yo creo que los ejemplarizan también muy bien. Son Fernando Domínguez, como ustedes sabrán, de Valladolid, y Pepe Luis Vázquez Silva, el hijo del gran Pepe Luis. Dos ejemplos de lo que es torear flamenco que no gitano. Fíjense, no me resisto a contarles una anécdota de Rafael el Gallo que me contó mi padre en su día. La única vez que mi padre estuvo con Rafael el Gallo fue en la calle Sierpe, en Sevilla. Iba mi padre entonces con mi abuelo Bernardo Muñoz, que fue el que sacó a mi padre, Bernardo Muñoz, carnicerito de Málaga. Se encontraba allí Rafael el Gallo sentado en su puro y estaba limpiándole las botas. Le dio una propina, se fue y a los 5 minutos volvió y le volvió a limpiar las botas y le volvió a dar otra propina. Ese era Rafael el Gallo. Entonces estaba un grupo de amigos, de amistades que siempre le hablan, le dicen y decían: Rafael, qué bien le sentaba a Joselito el traje rosa. Joselito no, José. O sea, por lo que fuera, le molestó, echó una calada en su puro con ese humo para decir luego tranquilamente: es que a José todos los colores le sentaban bien. Por eso yo siempre esquivo de Joselito, refiriéndome, como le gustaba a Rafael, a José. Fíjense que yo siempre he visto a José como a un gitano a contraestilo, pero no me malentiendan esto mismo, porque para mí José es el torero más poderoso y más grande que ha habido en la historia del toreo. Poderío, danza y alegría, silogismo de José en su torería. Y es que en José todo sentimiento nace de su pensamiento, luzbel de luz, pues en José todo era cuestión de luz para ver. Ese Joselito para ver y ese Belmonte para escuchar, como sonidos que al verse se callan para burlar. Les contaré que sé, por banderilleros viejos que me contaron en su día y aficionados mayores ya hace muchos años, que había en José una cierta animadversión por los de su propia raza. Yo no diría esto si no me fiara de quienes me lo contaron. Por lo que fuera, a José, conste que se pegaba a sus fiestas flamencas como todo el mundo con los gitanos
y le gustaba como el primero, ¿no? Pero llegaba un momento en el que José parecía que huía de los gitanos y no se relacionó demasiado. Yo creo que esto tiene un porqué, y es un pensamiento muy personal. En principio porque José sabía perfectamente que los flamencos, los gitanos, pues pueden distraerse mucho con las fiestas, las noches, en fin, interminables. Y eso José, pues miren ustedes, un torero con esa disciplina, que cuando no está toreando, está en casa de don Eduardo Miura tentando, pues no iba, ¿no? Lógicamente pues no casaba con eso. Segundo, porque yo creo que él vio en sus propias carnes, de su propia familia, ese espíritu, digamos, distraído al flamenco, más taciturno también, en sus propios hermanos, Rafael y Fernando, los cuales desde luego sí se distraían, como ustedes sabrán. Y tercero, ¿por qué no decirlo? Porque a José se le negó su amor con Guadalupe de Pablo Romero, como sabrán, por ser gitano, por ser gitano. El propio Pablo Romero, que lo miraba como un hijo, fue el primero que se opuso a tal noviazgo, a pesar de que su hija amaba a José. Y José, con mucho pesar, dijo una frase que ha quedado ahí. Dice: antes yo me llamaba hijo, ahora soy el gitano. Y con todo ello, pues reitero, que al hablar del coloso de Gelbes hablamos del mejor de los nacidos, y que como uno no se puede descarnar de sus propias carnes, en el toreo de José existe esa flamenquería en sus movimientos. Haces del toro luz de toda oscuridad, pues tu saber de ángel caído sabe más que Barrabás y Satanás por viejo. Y en la alegría de tus movimientos haces de lo dramático alado y azaroso juego. Este niño que es tan hombre y este hombre que ya no es niño, hijo de la ciencia griega y gitano de su duende mismo. Y sobre la inocencia les escribo: Joselito era un niño que siempre toreó con la destreza de un hombre, mientras que Belmonte era un hombre que siempre toreó con la fantasía de un niño. Permítame esta dicotomía entre José y Juan. Pero fíjense, no sería hasta la edad de plata cuando de verdad toma cáliz de real carnalidad el suceder del sentir gitano. El arte no tiene sucesión, el arte tiene suceder. Les digo esto para hablarles del que considero el primer torero gitano en dar sentir y humanización al toreo. Lo que soñaba inquietamente Belmonte lo despertó quietamente Cagancho. Y a su vez les apuntaré: en el gallo la gracia del genio, en Cagancho el genio del duende. Sirvan estos lances de salida para hablarles de Joaquín Rodríguez Cagancho. Diré que si bien don Juan Belmonte fue el primero en torear con ritmo, fue Cagancho el primero en hacer del ritmo compás, que es hacer del movimiento no solo voz, sino consonancia de eco, pues es hacer escuchar a la música de la sangre. Tomaría con gran ambiente Cagancho la alternativa en Murcia en 1927 en un cartel de postín, ni más ni menos que con Chicuelo y Rafael el Gallo, en lo que parece una ceremonia de ese misterioso sucesor y suceder, pues sería, a todas luces y sombras, el gitano de los ojos verdes el llamado a ser heredero de las formas del gallo. Sin embargo, y más allá del todo o la nada, diré que el toreo de Cagancho no tenía nada que ver con el del gallo, pues lo que en el gallo es airosa gracia, en Cagancho es hundimiento enduendado. No se parecen en nada, o si acaso se parecían desaparecidamente. Por ello, no es en el gallo en quien Cagancho se fija, sino en Belmonte. Y es con los dogmas establecidos por el pasmo con los que Cagancho pretende comulgar las tardes en los que lo veía claro, y en los que no, pues ya sabrán de aquella viñeta guasona de prensa
en la cual aparecían dos ratoncitos en la celda de un calabozo y uno le decía al otro, las 10 y Cagancho sin venir. Bueno, tiene guasa, pero tiene guasa, es una guasa rumbosa, ¿no? Lo cierto es que eso de dejarse toros vivos y terminar siendo llevado por la Benemérita, pues miren ustedes, casi se hizo cotidiano en sus comienzos, ¿no? Por lo que fuera. Quizás hayan oído aquel debut suyo en Valladolid, donde en su primer toro le echaron, tras 2 avisos, se negó a matarlo y se fue para el callejón. Y alguien con voz de juez le increpa por detrás, vaya al toro. A lo que Cagancho responde, déjeme en paz, sin mirarlo. Vaya al toro, que soy el gobernador civil. Hombre, a usted quería yo ver. Para irse con él. Si me permites un inciso, hay un chiste gráfico de la época en el que se ve a 2 ratones en un calabozo diciendo, ¿qué habrá pasado hoy? Que son las 10 y todavía no ha llegado Cagancho. Sí, lo que he dicho. Bueno, era así, ¿no? Y esas broncas, ya, bueno, si hablamos de broncas, seguro que les viene aquello de Almagro, ¿no? Tal es así, pues, que ha quedado como un dicho casi popular, ¿no? Quedar peor que Cagancho en Almagro, ¿no? Bueno, yo opino que hay que tener mucho arte para hacer de una bronca un dicho popular, ¿no? No sé cómo lo verán ustedes, ¿no? Yo escribí en su día que no hay Cagancho sin Almagro, ni Almagro sin Cagancho. Ambos suenan a una desacoplada copla de un mismo y ruin letargo. Rasgo este, el del morbo, del escándalo y del mitin, que ciertamente siempre ha acompañado a los más geniales, tanto al Gallo como a Cagancho, hasta llegar a Curro Romero y Rafael de Paula. Yo sé que esto es debido a ese estado de fidelidad hacia el ser o no ser, ese no saber mentir, ese no saber taparse ante las dificultades del burel y dejar ver a todas luces sus duquelas mismas. Miedo, miren ustedes, todo el mundo, todo el que ustedes quieran, pero les diré que el miedo es el rasgo más torero y humano de nuestro arte, pues todo en el toreo se hace a partir del miedo. Pero fíjense, yo nunca al menos he estado de acuerdo con esa fama vilipendiosa de catalogar como miedosos a los toreros de arte, porque les diré que llegada la tarde y el toro propicio han sido los toreros de arte no solo los que han hecho el toreo su quinta esencia misma, sino también los que han hecho del toreo algo valeroso y algo tan importante a lo que yo llamaría olvido, que es precisamente olvidarse del valor para culturizarlo, olvidarse del cuerpo. Para torear bien, olvídate del cuerpo, nos diría Juan Belmonte. Dogma este que los toreros de arte gitanos han aplicado a sus tauromaquias para hacer lo suyo. Así, cuando Cagancho, al igual que su primo Curropulla, sentían la llegada del soplo, no era valor lo que significaban, sino olvido mismo. Cuando ese cuerpo en aras de su sangre, de los gitanos, hacía de lo clásico algo universal, donde el parar, templar y mandar cobraban tal estado de entrega que ya uno no se acuerda de lo valiente o no del diestro, sino que se deja poseer por el duende al que se asiste. Las Verónicas de Cagancho y de Curropulla superan las antes vistas, y si bien ese barroquismo trágico de Belmonte es ciertamente otra cosa, su cosa, las de estos dos gitanos subliman el arte del toreo con capa y de muleta como una revelación espiritual. Lo que traían estos dos gitanos al toreo, sin ser la revolución que suscitaron Gallito y Belmonte, sí debe ser considerada como una revelación, que es a lo que todo arte suspira llegar. Cabe reseñar que en sus tardes en pena, Cagancho incluso fue un consumador matador, llegando a hacer la suerte suprema con una enorme elegancia y un enorme compás.
No serían pocos, miren ustedes, los mano a mano entre Cagancho y Curropulla entre 1927 y 1931, en lo que supuso un atractivo para las empresas con esa exaltación del toreo gitano, rivalizando en quite sobre todo, pues si bien Cagancho le da a la Verónica una dimensión de majestuosidad y empaque, en Curropulla la Verónica se dice de una manera más íntima, más callada, con una soledad que casi se queda sola. Decir el toreo, pues el toreo se hace o se dice, aunque solo el que lo dice sabe lo que hace. En su día escribí que los payos son más dados a hacer el toreo y los gitanos a decirlo. En Francisco Vega de los Reyes no hallamos esa gracia y ese empaque que engalanan ciertamente al cuerpo faraónico de Cagancho, pero sí una soledad sonora de un mestizaje tan racial que parece venido del lejano Oriente. Diría, fíjense, que nadie en menos tiempo consiguió tanto como Curropulla. ¿Sabe Dios a dónde habría llegado si la tragedia no lo hubiera embestido aquel mayo del 31 en Madrid? Pues en un ejercicio de osada ilusión me atrevo a decir que habría marcado una época, pues a la profundidad con la capa y la muleta se le unía una raza y pundonor impropia de los toreros llamados de arte. Tal es así, fíjense, ese pundonor lo expresa la anécdota de que en un mismo día toreó 3 novilladas, San Fernando, Sevilla y Córdoba. Toda una hazaña que si bien han repetido otros toreros, en los toreros gitanos es poco dado, o casi diría que ningún dado, ¿no? Sabrán de la afición que tenía a las peleas de gallos también, Curropulla. De ahí viene aquella anécdota en 1927 en el puerto de Santa María, cuando toma la alternativa que se la da Rafael el Gallo, y Rafael el Gallo, que también era un gran amante de los gallos, de las peleas de gallos, pues claro, dirá, yo le di la alternativa y me quiero hacer con esos gallos que tiene Curropulla, que tienen una fama de que peleaban extraordinariamente, por lo fiero que eran. Pero claro, no esperaba a Rafael el Gallo que le dijera a Curropulla que nanay, que a pesar de que le daba alternativa, que no se la daba. Y fíjense algo que le dice Rafael el Gallo en dicha alternativa: tú llegarás porque eres gitano. La tarde supuso un gran éxito para la terna, tanto para el Gallo como Curropulla como para Belmonte, el cual se erigió como protector del joven trianero. Es muy clarividente, insisto, lo que dijo el Gallo: tú llegarás porque eres gitano. Pues son palabras que encierran la filosofía de un sentir, más profundo incluso que ese sentir que le dedicara Corrochano al escribir aquello de: dime, Curropulla, se te para el corazón cuando toreas con el capote. Sería María Zambrano, permítanme, a que diría: las grandes verdades no suelen decirse hablando. Axioma que en el arte cobra gran vigor y en el toreo su gran luz. De lo hondo a lo profundo, hundiendo el lance de su vida misma e invitando a que la muerte se desmaye en él, cruzando el puente de la India a Grecia, que es el abandono de la sabia sabiduría, de donde por instinto nacen los gitanos. Ese es el lance de Curropulla, el que cita sabiendo y el que templa muriendo, que es el saber del morir, cumbre de la esencia calé. Olía el toreo de Curro a hierro quemado y a humo negro, ese hierro de la fragua familiar, el humo entrelazado en el aire de los cantes de Triana y el compás del yunque, martillo que se hace pulso en las muñecas enterradas. Y como estamos hablando de sangre, miren ustedes, hablemos de su hermano Rafael, el cual sí heredó ese mismo gitanillo de Triana en los carteles. Un torero, Rafael Vega de los Reyes, más amparado ciertamente en la gracia que en la índole de la amargura de su hermano Curro, pero rebosante de esa misma gitanería y pleno del sabor añejo de estos toreros.
Cabe resaltar aquellas famosas tardes con el cartel de los tres gitanos, mayormente protagonizadas por Cagancho, gitanillo de Triana, y Rafael Albaicín, y que obtuvo gran auge y algunos éxitos realmente sonados y clamorosos. Pero la guasa y esa sorna, que siempre ha acompañado al devenir de estos toreros con sangre morena, volvió a quedar de manifiesto en aquella corrida en La Coruña, donde ante el morbo de encerrarlos con una corrida de Miura, con fatal resultado, hombre, yo creo que un tanto presagiable, clarito tituló la crónica «Tres gitanos engañan a 8.000 gallegos». Hombre, yo he puesto ya el sarcasmo, hubiese sido más afilado y he dicho 3 gitanos engañan a 8.000 payos, pero bueno, eso es cosa mía. Rafael Albaicín, miren ustedes, constituye otra de las singularidades, otra más, del toreo gitano, pues ante el arte de su singular destreza vemos la particularidad de ese cierto espíritu polifacético. Yo, miren ustedes, siempre he encontrado paralelismo entre Rafael Albaicín e Ignacio Sánchez Mejías, y no se parecían en nada, pero sí por ese ir más allá, por ese espíritu de aventura, por esa idiosincrasia que lo llevaba realmente, pues mira, a ser torero, pianista, modelo, actor de cine, una figura inclasificable, como fue también Sánchez Mejías. Sabrán ustedes que fue Rafael Albaicín ahijado de Zuloaga, y mucho me temo que fue el capricho incluso de Zuloaga, el cual lo pintó en un cuadro realmente esplendoroso. Yo diría incluso que, aun siendo Rafael Albaicín tan gitano, no toreaba gitano. Su toreo era mucho más hierático, mucho más seco, podríamos decir, incluso, por qué no decirlo, mucho más amanoletado. Sabrán ustedes, cabe destacar también en Albaicín, que se hizo una montera blanca, la cual, por lo que fuera, nunca llegó a sacarla en la plaza, pero sus ternos eran realmente muy, muy originales y muy, muy personales. Cosas del destino, caprichos del sortilegio. Fíjense que en 1960 fallece Rafael el Gallo, mismo año que en Ronda toma la alternativa un joven gitano que había nacido en la jerezana calle Cantarería del barrio de Santiago, llamado Rafael Soto Moreno, cuyo nombre en los carteles quedaría bautizado por, fíjense, don José María Cosillo, en reunión de Juan Belmonte, Conchita Cintrón y Bernardo Muñoz, carnicerito de Málaga, en Gómez Cardeña, para llamarlo Rafael de Paula. Empero, azar o capricho de un divé, el nombre del divino calvo queda constantemente y ceremonialmente entrelazado con todos los toreros gitanos. Tránsito duendístico, incluso diría. Pocos saben que el día que enterraron al gallo, Rafael de Paula torea una novillada en Sevilla y se entera, cuando va en el coche, que ese día entierran al divino calvo. No sabía Rafael que había muerto el día antes. Y sin decir nada, su primer novillo fue amigo de la plaza y le brindó silenciosamente su faena al divino calvo. Misma transición que podríamos decir del gallo, podemos también aseverar de don Juan Belmonte, el cual sintió siempre debilidad por los toreros gitanos, amén de Joselito y su hermano Rafael, pero también por su ayuda a los citados Curro Pulla y Rafael Albaicín, y no sería menos para este aún novillero Rafael Soto Moreno. Tal sería su admiración que mandaba a su chofer a recoger a un novillero Paulita para echarles unas vacas en su finca de Gómez Cardeña. Dirá incluso que Rafael de Paula fue el último enamoramiento torero de don Juan Belmonte. He llegado a contemplar que el arte se humaniza para que así Dios y el demonio nos hablen a través del Espíritu Santo del Creador.
Diría que ha sido Rafael de Paula el primer torero en hacer del dolor quinta esencia misma, el cual ha creado de su dolor mismo la belleza como fiel cauce de su expresión. La cultura del dolor, que es la más culta de todas, el cénit más elevado o profundo a lo que el arte pueda llegar. De aquello que se ve y se oye, se clava como un cuchillo ardiendo de tan esotérica manera que nos llega a quemar las entrañas. Y es que el gitano, aquel nacido con ese no sé qué, ha sabido mejor que nadie expresarse a través del dolor y transmutar hiperbólicamente esas duquelas en creación. Unas duquelas tan íntimas y privadas que parecen traernos algo tan fresco como primitivo. En el toreo, todo lo que no es tragedia es divina comedia. Escribí en Gallandi Belmonteando. Quizás sepan que para los griegos el término pecado no existía para nada en sus días. Lo llamaban error, desmesura o similar. El pecado fue un invento del latín. Les cuento esto porque tengo fe ciega, aunque la fe sabrán que siempre es ciega, en que el arte es un pecado que se olvida de pecar. De ahí que los griegos, al no contemplar el pecado, supieran antes que nadie sobre el arte y sus tragedias, pues ya ellos sabían del pecar precisamente por no conocerlo. En el toreo han sido dos los que más y mejor nos han dicho este misterio: Belmonte antes y Paula después, cada cual, por supuesto, siendo cada cual. Quienes han hecho del toreo un viaje a los ínferos de sus mundos interiores, a sus cielos y a sus infiernos, cual Dante y Virgilio, haciendo de sus tauromaquias auténticas tragedias griegas, olvidando el pecado que se precisa para todo bien pecar, pues el arte, claro, no pretende ser moral o inmoral, simplemente quiere ser, como lo es la aurora o como lo es el infinito del mar. En ese perderse para encontrarse, pues el arte no es un llegar a ser, sino un volver a ser. Rafael, cuando citaba el burel, se los traía a los muslos, le daba el pecho y que hablaba su mentón para volver a ser. Y es que, sin inventar nada nuevo, cuando Paula se desmaya con sus muñecas partidas, cual Cristo crucificado, no inventa nada, pero sí reinventa el toreo como sangre de su vida. Un toreo donde la posesión de la carne tomaba tal cáliz de atávico espíritu que ya no cabía nada. La virtud de Rafael, aun en sus caóticas y dantescas broncas, pitos y tres avisos, tan llenas de ira, ha sido crear su propio mundo, el suyo mismo, con una soledad trágica y una música dramática solo suyas, cual violín de Paganini. Pues justo decir que solo aquel que posee sus demonios podrá, llegada la tarde, torear con su ángel. Hoy, fíjense, ya con 23 años de su última tarde en Jerez, sigo escuchando el eco de su muleta y sintiendo esas puñalas cuando entre diabluras se enroscaba el toro en su cintura. Me dijo un día Rafael: yo en la media me traía al toro detrás de la cadera y me lo echaba tan atrás que ya no veía a dónde se quedaría. Entonces me decía que sea lo que Dios quiera. Bien sé que en su toreo siempre existió ese que sea lo que Dios quiera, pues cuando se le veía entregar su cuerpo al abismo del toro en el embroque, no cabía más razón que la de perderla, y es que es en la sinrazón donde hallamos las grandes razones de la existencia humana. Y para terminar me gustaría decirles algo que escribí en su día en Revoluciones y Revelaciones Toreras, que dice: hay toreros de sol y toreros de luna, y toreros que no tienen ni luna ni sol, que carecen de astros que les escuchen, privados de ensoñación. Los castellanos los de sol, los gitanos los de luna, los de sol de ciencia y esencia, los de luna sentencia y ausencia, ambos fieles al influjo caprichoso de la providencia. Invisibles los primeros,
Invisibles los segundos, como el aire que sin ver se siente y se presiente entre occidente y oriente, y que dan escalofríos del tronco negro en su simiente. Pues muchas gracias. Antes de hacerte un par de preguntas, me gustaría decir, ya que estamos en Bilbao, 2 o 3 curiosidades sobre algunos toreros gitanos y la plaza de Bilbao. Una de ellas, que yo creo que la conoce poca gente, es que el otro club importante taurino de Bilbao, el excelentísimo Club Taurino, fundado en el año 28, cuando se fundó, hubo discusiones en el seno de sus promotores sobre qué nombre ponerle. Todo el mundo sabe que se llama Club Taurino, pero lo que no saben es que la otra alternativa que se barajó fue la de llamarle Club Cagancho. Porque en el año 27, el año anterior, Cagancho, sin redondear triunfos de orejas y tal, debió hacer un quite absolutamente portentoso y dejó mucho ambiente en Bilbao. Y uno de los primeros directivos del Taurino, donde lo tengo, Sabino Inchaurza, que fue el primer tesorero del Club Taurino y el tercer presidente, fue el gran abogado de que el club se llamara Cagancho. Al final su idea no prosperó y se quedó con el nombre que todos conocemos de Club Taurino, pero me parece un rasgo curioso que hubiéramos podido, si Sabino Inchaurza se hubiera seguido con la suya, tendríamos 2 clubes, el Club Cocherito y el Club Cagancho. Hubiera sido estupendo, desde luego. Otra curiosidad es que Rafael Albaicín se forjó pues un poco como el Capea, ¿no? Luego, en los años posteriormente. Rafael Albaicín, realmente la plaza que le catapulta como novillero es Bilbao, y donde repite muchos éxitos como novillero es Bilbao, hasta el punto de que en Bilbao llegó a tener 3 clubes taurinos. Ninguno de ellos sobrevivió, ninguno de ellos perduró, como han perdurado el Cocherito o el Taurino, pero llegó a tener 3 clubes dedicados a él. Aunque las malas lenguas dicen que no era solo por sus méritos como torero, sino porque había muchas bilbaínas que suspiraban por él porque debía ser un hombre muy guapo. Sí, sí. Y la última, pues es que una peña taurina de Vizcaya, el Tentadero de Algorta, formada por excelentes aficionados, pues durante muchos años daba un premio al mejor quite artístico de las corridas generales. Y el último torero que ganó ese premio, porque luego cayó en desuso, cuando se bajó de 3 a 2 puyazos, lo obligatorio en las plazas de primera, y además entró como en desuso lo de hacer quites artísticos, que los toreros dejaron de rivalizar, y empezaron a declararlo desierto varios años seguidos, y entonces se desanimaron, creo yo, me corregirá si hay alguno aquí, no lo sé, y lo dejaron de dar. Pero el último que ganó el premio al mejor quite de la Feria de Bilbao fue Rafael de Paula, por el quite del que hemos hablado antes comiendo, el famoso quite que hizo en 1981 a un toro de Atanasio Fernández, que no deben ser fáciles de torear con el capote, compartiendo cartel con Paquiri y el Guillo. Y como te decía antes, es curioso que Rafael, hombre, cuando decimos no, a las orejas no me importan, eso suena un poco atópico, pero es verdad. O sea, fue mi primera semana grande que saqué el abono completo, yo tenía entonces 19 años, y yo de lo único que me acuerdo de los 2 o 3 primeros años que fui a Vistalegre es el quite de Paula. O sea, es de lo único que me acuerdo. O sea, bueno, de eso y de que la primera corrida que fue el año 80, un torero se negó a matar a un victorino que le tocó porque decía que estaba reparado de la vista. Pero es que de lo único que me acuerdo es de eso. Es una cosa que te dejan huellas imborrables. Bueno, tengo un par de preguntas para ti. Tenía más, pero son temas que ya has tratado. El futuro. El toreo gitano, en su máxima expresión, y protagonizaron, pues, sobre todo yo creo que Cagancho y Curro Puya. Hay quien dice que los gitanos entran por la puerta que les abre Belmonte. Que en el toreo anterior a Belmonte, que era un toreo de lidia, más científico, más de ciencia, más de hacer las cosas con arreglo a un orden y a un porqué y tal, pues, y Belmonte es el que impone, o el que hace que coja carta de naturaleza el toreo de sentimiento, el de torear con la personalidad de uno,
etcétera. Entonces algunos dicen que fue la revolución de Belmonte la que permite que, una vez abierto ese camino, los sigan toreros de la personalidad de Cagancho y Curropulla. Y según esa misma teoría, hoy en día, que se ha perdido bastante la visión romántica del toreo, pues resulta, tanto los públicos como la sociedad, que parece que la sociedad no está como para recibir ese tipo de toreros tan irregulares, que dependen de cómo sientan al toro, de cómo estén ese día, que eso no se, ahora que no tiene, que sería muy difícil que surgiera un torero de esas características. Y yo te pregunto, ¿eso lo ves así? ¿O la aparición en los últimos años de toreros, que ya sé que no son gitanos, pero de toreros que han recuperado un poco ese otro tipo de torero menos industrial, como puedan ser Juan Ortega o Pablo Aguado? ¿Tú crees que han abierto también un poco de puerta para que podamos volver a tener toreros gitanos? Sí, bueno, pero fíjate, yo creo que no nos debemos quedar, porque cuando uno dice eso del toreo gitano, parece que está encorsetando algo, ¿verdad? Yo quiero decir que el toreo gitano se expresa a través de los cánones clásicos del toreo. Y que cuando un gitano ha sublimado el toreo, realmente ha sido a través de los cánones clásicos, sublimando lo que es la lidia. Y ciertamente, pues sí, vivimos unos tiempos muy rápidos, muy deprisa, y se ha perdido, como has dicho bien, el romanticismo, ¿no? Algo tan importante que siempre ha tenido la tauromaquia, el romanticismo. Los toreros, como yo he hablado y como tú has apuntado ahora, tanto Cagancho como Curropulla se fijan en Juan Belmonte, ¿no? Es en el torero en el que realmente... Pero cuidado, yo me gustaría decir algo, y es que los toreros gitanos, o los toreros de arte, que han sido como tal, beben de la fuente para hacer la suya. Y es realmente lo que distingue al buen artista al torero de arte, que es muy distinto ser buen artista que ser un torero de arte. El torero de arte es aquel que hace de la fuente su agua misma. El artista ejemplariza, es capaz, virlongamente, por qué no decirlo, de adquirir unas cualidades que no son realmente arte. El artista, por qué no decirlo, aunque esto suene un poco contradictorio, es artista porque no tiene arte. Sí, bueno, a mí me llama la atención del libro tuyo que he leído, es que dices que al toreo le falta arte y le sobran artistas. Totalmente. Yo realmente se habla del arte demasiado rápidamente, demasiado gratuitamente, y se dice artista muy rápidamente. Yo, si tuviera que decir quién es artista, diría que en la historia habido 4, 5, 6 toreros artistas. Pero como se dice tanto eso de torero artista, me gusta más decir torero de arte. ¿Qué es torero clásico? Toreros de arte en la historia del toreo, pues 5 o 6. Sin embargo, también comentas que tanto a Rafael Algallo como a Rafael de Paula no les gusta que les llamen toreros de arte, o no les gustaba. No. Les gusta que le llaman toreros de arte, lo que no les gusta que llamen artistas. Ah, sí. Vale, pues lo he entendido mal. Pero sin embargo tú también dices que a ti te gusta más hablar de toreros trágicos que de toreros de arte. Hombre, luego cada torero de arte le da precisamente a su concepto clásico, como digo, que la palabra clásico creo que está muy bien, muy ligada a lo que es el torero de arte, su propio espíritu. Entenderán ustedes que, por ejemplo, un torero grandioso como Pepe Luis Vázquez, en lo que encontramos en lo que pienso, ¿no? Divago, imagino, sueño, realmente es un torero de una gracia airosa y de una dulzura y de un temple y de unas muñecas prodigiosas. No tiene nada que ver con lo que yo les he comentado aquí, con ese dolor trágico que sí podía tener Juan Belmonte, lógicamente. Y es donde ciertos toreros como Cagancho, como Paula, se han amparado en su dolor mismo para expresar de hacer de ese dolor belleza. Eso me recuerda a lo que dice Pepe Alameda sobre Belmonte en uno de sus libros, que se pone a enumerar a los toreros que trataron de imitar a Belmonte, de seguir su estela, y dicen que ninguno lo consiguió porque no entendían que en Belmonte lo característico, lo fundamental de Belmonte no era que toreara así o asado, sino su drama interior. Exactamente. Y que eso no se puede copiar, que eso se siente o se tiene, o que eso no se puede imitar. Afortunadamente es así.
Otra cosa que nos preocupa a los aficionados, mira, un tópico que ha salido un par de veces en coloquios es que la fiesta necesita un nuevo cordobés para que vuelva el público a las plazas y tal. Entonces hay gente que decimos algunos que eso es imposible, porque hoy en día la sociedad ha cambiado tanto que ni surgiría ni puede surgir un nuevo cordobés, porque ya no existe el caldo de cultivo en el que se creció el cordobés, ni la sociedad está preparada, ni tendría el impacto que tuvo en la sociedad de ahora una figura como esa. Y eso lo ligo también a lo que se dice ahora de que las escuelas, aunque están supliendo, están permitiendo que los chavales puedan salir toreros porque ya han desaparecido pues la figura del maletilla y de las capeas, les ha desaparecido y es la forma que tienen de aprender a torear. Pero que eso tiene un inconveniente, dicen algunos, por ejemplo Morante es muy antiescuelas, Morante de la Puebla, sí, de que crea uniformidad y que mata la personalidad. ¿Tú crees que, otra vez te digo, en este caldo de cultivo tiene el futuro el torero gitano? En la medida en que los gitanos os estéis cada vez más integrados en la sociedad y desaparezcan las situaciones históricas que conocemos, se corre el riesgo de que muráis de éxito y que perdáis esa personalidad distintiva y entonces vayáis a las escuelas y que se diluya todo ese sentir y que sean un torero más. Sí, bueno, a propósito de todo lo que estás diciendo, yo tengo una teoría. A mí me encanta el cordobés. Me encanta el cordobés, no por su toreo, sino por lo que hacía de sí mismo. Yo soy un partidario incluso del cordobés, sin gustarme su toreo, pero me parecía que hacía algo tan suyo que me parecía clamoroso, ¿no? Aun siendo, como digo, totalmente contrario a su toreo. Pero fíjense, estamos absolutamente exentos de esas personalidades tan arrolladoras. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera durado el cordobés o Rafael de Paula en una escuela taurina? Los hubieran echado al segundo día o se hubieran ido ellos porque hubieran mandado todo. O sea, es imposible. Y sí, como se ha cambiado, Rafael, tanto lo que es la vida, somos lo que vivimos. Somos lo que vivimos. Somos nuestra manera de vivir. Ya me parece imposible. No me gusta decir, bueno, no voy a decir imposible porque sería demasiado categórico, pero sí pienso que es muy difícil que se den ya personalidades de esa enjundia de las que hemos estado hablando, porque hoy la vida ha cambiado a mejor, ya no hay esas fatigas, ya no hay esas duquelas, ocurre en el toreo y ocurre en el cante, van en consonancia, van de la mano, parece mentira, pero sí. Entonces, yo ya ese duende, yo no lo veo. Yo creo que el duende es una puñalada que se le da a todas las mentiras para quedarse a solas con la verdad. Y que hoy día yo creo que hay demasiada mentira y poca verdad. Y una última pregunta antes de ceder al público la oportunidad de hacer las suyas. Mira, a mí hay una figura gitana que siempre me ha llamado la atención. Mira, hace poco tuvimos aquí, con motivo del Día Internacional de la Mujer, tuvimos a Muriel Feiner, que ha escrito, periodista norteamericana, que ha escrito 2 libros sobre la mujer y la tauromaquia, y en el segundo, que es el que he leído yo, dedica un capítulo bastante extenso a hablar no de las mujeres toreros, sino a las mujeres de los toreros, y dice la importancia que tiene para un torero su esposa, que le apoye, que le entienda, y aún dedica un capítulo a hablar de varias mujeres de toreros conocidos, ¿no? Y a mí me viene a la cabeza una mujer gitana que es la hermana de José, lo voy a llamar Joselito de José, sí, que vio como un toro mataba a su hermano, a su querido hermano, y unos años después vio como otro toro mataba a su marido, a Ignacio Sánchez Mejías. Y yo siempre he pensado en esa mujer, lo que tuvo que sufrir, el drama que llevaba encima de haber perdido a dos personas tan queridas y tan próximas de formas tan dramáticas, ¿no? Y eso me lleva a hacerte la siguiente pregunta. ¿También hay una forma gitana de ser mujer de torero? Sí, claro que sí. Las gitanas, pues, tienen una particularidad, ni mejor ni peor, por favor, eso lo dejo muy claro, ni mejor ni peor. Pero los gitanos tenemos una manera de ser, una manera de vivir en la familia incluso, unas tradiciones a las que somos muy fieles, a las tradiciones, un concepto de la familia muy unido. Y realmente sí, las gitanas yo las he visto
en este caso mi madre, por qué no decirlo, que es mujer e hija, porque su padre era Bernardo Muñoz Canicerito de Málaga, hija de torero. Su tío, mi tío abuelo, Manuel Leighton el Coli, lo mató un toro en Madrid, banderillero. O sea que ella ha padecido mucho, también, y con mi padre pues sí, tendré lo mismo. Y sí puedo decir que llevan un silencio muy hondo en sus formas de sufrir y que no lo exteriorizan. Y es un silencio realmente que se puede equiparar un poco al de los penitentes, ¿no? Ser mujer de torero tiene mucho de penitencia, sin lugar a dudas. Bueno, Curro Romero en el prólogo del libro Torrerías y Diabluras dice, que escribió el prólogo, Curro Romero dice que las frases de Jesús son como lamentos gitanos. Yo creo que nos ha dejado bastante muestra de eso. Bueno, ¿hay alguna pregunta del público? ¿Alguien quiere decir algo? Alfonso. Una duda que siempre me ha faltado a mí, que siempre he tenido. Cuando Rafa ha dicho la máxima expresión del toreo gitano, coincide en el tiempo con la máxima expresión de Cantepayo, con la ópera flamenca, la época de Vallés o Marchena. Y a partir de que Mairena impone su estética o impone lo que él inventa como cante gitano, ese toreo gitano es más difícil encontrar. Entonces siempre he tenido esa... Existe un paralelismo increíble, es muy cierto lo que dice usted, entre el toreo y el cante. Han ido de la mano, gracias. Han ido de la mano, precisamente, en esas cimas y cimas. Y en aquellos años, 50, 60, 70, realmente yo creo que se alcanza. Hay dos épocas en las que yo diría que el toreo gitano ha alcanzado su gran plenitud, y es la Edad de Plata, Cagancho y Curropulla sobre todo, y luego la época del torero de Rafael de Paula. Y ¿por qué no decirlo? Hay un torero como es Curro Romero, que como es una excepción, también podía, sin ser gitano, porque no es gitano, podía asemejarse lo que es al sentir gitano. Y ocurre en el cante exactamente lo mismo. Fíjate, en la época Rafael de Paula pues nace en ese barrio de Santiago, donde nace Fernando Terremoto, donde está Tío Borrico, Sordera, es decir, todo concurre en una misma expresión de vida, en que se entrelazan esas amistades, esas fiestas, esas broncas, todo ocurre como una naturalidad en las calles y en sus fiestas. Van de la mano siempre, y hoy precisamente podemos decir eso. Estamos exentos tanto de cante como de toreo gitano. Ni mejor ni peor, pero estamos exentos o huérfanos de ese sentimiento. ¿Por qué no decirlo, sí? A ver, sí. Bueno, me siento obligado a tratar de decir unas palabras, aunque me va a costar, pero quiero agradecer al Club Cocherito el haber tenido esta referencia. Me llamo Oscar Zapaga, vengo en compañía de Jonathan Jiménez y de su hijo, que están muy relacionados con el mundo de los toros, y representamos a la comunidad gitana de Bilbao en dos asociaciones. Tuviste la deferencia de invitarnos a esta maravillosa tarde, y quiero agradecerte que hayáis tenido en cuenta esta gran verdad que ha contado Jesús esta tarde, y a ti, Jesús, primo, darte la bienvenida en nombre de los gitanos de Bilbao a este lugar. Me voy entusiasmado de haberte podido escuchar y que hayas podido poner en evidencia lo que los gitanos somos y tenemos, y una vez más se demuestra que tanto en la pintura, como en la arquitectura, como en la literatura, como en la poesía, como en la filosofía, y también en el toreo, en el cante por supuesto, y también en el toreo ha dejado en evidencia algo que es nuestra gran verdad, que la llevamos silenciosamente, y gracias a cosas como la que tú has hecho, actitudes como la que has hecho, hacerlo público y compartir espacios con personas no gitanas, que en todo los gitanos tenemos nuestro propio sello, pero existimos con una gran verdad y con una gran sencillez a la vez, desde nuestra cuna hasta los últimos días. Entonces, gracias, primo, y gracias, Rafael, por invitarme. Gracias a vosotros por venir.
Sí. ¿Puede ser un poco Albaicín un punto más, iba a decir, alegre o menos dramático dentro de ese palo, diríamos, de esos toreros gitanos? Pues la ha definido, exactamente. Yo lo he catalogado ahí como torero hierático, serio y quizás hasta seco. Pero eso no desmerece, cuidado, sino que precisamente abre el abanico de lo que puede ser el toreo gitano o el toreo de arte. El toreo de arte. Rafael Albaicín fue un torero de arte importantísimo, importantísimo. Y ciertamente, pues yo diría que muy influenciado por Manolete. Veo muchas fotos, no abre el compás en su toreo, no se lanza a ese abismo, sino que yo creo que lo debería de sentir como un escalofrío de una cierta dulzura en su toreo, una cierta dulzura. Yo voy a contar una anécdota de Rafael Albaicín, si me lo permite. Un día en Jerez, hace ya muchos años, hace décadas, había una noche de borrachera total y vi a un señor mayor, un borracho caído, en una farola que se caía y se puso a torear. Pero es que la cuestión es que lo hacía bien. Me quedé mirándole. Oye, ¿cómo está toreando? Y toreaba muy amanoletado, yo creo. Y le pregunté, dice, no, dice, es que me estoy acordando de una tarde de Rafael Albaicín en Sanlúcar de Barrameda. Habían pasado más de 40 años y ese señor se estaba acordando en su borrachera de lo que había pasado hacía 40 años. Yo creo que ahí está el misterio que nunca, afortunadamente, seremos capaces de desvelar, pero por eso estamos aquí. Ese era Rafael Albaicín. Sí. Ser un espectáculo, porque antes que ha dicho Rafa también que había varias peñas o varios clubes de Albaicín, que bajaba con su tío con Zuluaga y se ponía ya a tocar el piano y bueno, se debía montar ahí un corrillo que la gente iba al hotel a verle a Albaicín tocar el piano. Sí, luego cuentan que tristemente tuvo un accidente con un cristal, se cortó la mano y eso pues ya a partir de ahí pues no le permitió seguir desarrollándose como pianista, que era por lo visto una de sus grandes pasiones, sin lugar a dudas, ser pianista. ¿Más preguntas? Allá al fondo, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias. Quería hacer un pequeño comentario al hilo de tu pregunta y de la respuesta sobre, cuando uno habla de Edad de Oro, bueno, soy José Luis, encantado, presidente de la Asociación Flamenca Bilbao Flamenco. Encantado. Todos, obviamente, por eso estoy aquí. El paralelismo con el cante y el torero, ¿no?, que estáis hablando, que lo tiene absolutamente, pero en la última frase me ha dejado muy inquieto y me parece injusta. No estamos ya exentos de cante gitano en absoluto. Tenemos a Juana, la del Pipa, que tiene 70 y tantos años cantando en tu tierra, y tenemos a María Soleá, a María Terremoto, cantando de la hija de Fernandito, la nieta de... Sí, sí, la conozco. Las conozco a las dos. Cantando con 20 y tantos. Y en medio, en fin, el cante gitano está ahí, por suerte, está ahí arriba además. O sea, el toreo puede ser gitano o no, el de arte está representado en algunos toreros para eso, para opinión. Pero el cante no estamos exentos de cante en absoluto. Y la parte, sí, la parte de la Edad de Oro que hablabas, en el cante, el mismo con la tauromaquia, la Edad de Oro en el cante flamenco, la ópera flamenca, sí, la que hablamos, no, se llama así además con un poco de retintín. No es fruto de los flamencos, ni de los gitanos, ni de los no gitanos, es fruto de la política. Y ese es el problema. De ahí la decadencia, es decir, hay un régimen que todos hablamos en esos años, Justo Díaz cerrado al mundo exterior, sin un duro y esperando que el personal tenga su opio del pueblo, que decía, ¿no?, que decía Marx y tal. Su opio del pueblo era que en los teatros se aliviara el cante flamenco para que se entretuviera el pueblo no acostumbrado su oído a esos cantes, a esas formas, y hay algunos que se prestan, ningún gitano. Bueno,
alguno, pero no se presta. Por ejemplo, Rafael Farina. Rafael Farina se pone a cantar lo que ya cantaba, pero claro, cuando hay que comer, pues bueno, vas a un teatro, lo haces, pero no se vendió. Hay otros que se vendieron, no vamos a dar nombres. Esa época mala del cante del flamenco, del cante gitano, no se debe a la flamencura, se debe a la política. Creo que afecta mucho a los toros, y eso que me ha encantado lo que has dicho ahí, esa fusión, que a veces es confusión cuando no se entiende, ¿no? Esa fusión natural entre el toreo y el cante hace que en esos años bueno, era un mundo muy... no había lo que hay ahora, ¿no? Que todos nos entramos de todo por redes sociales y demás. Allí se hablaba, había mucho más trato personal, y al final la pequeña decadencia que había en el cante se contagiaba un poco con la decadencia que había en el toreo, que también pasaba que el público en la plaza quería ver, no voy a poner nombres, pero quería ver cordobeses, o en fin, no sigo hablando, no quiero dar nombres, pero menos profundidad y más divertimento, llamémoslo así, o más cosa llana, ¿no? Pero en cualquier caso creo que la salud del cante flamenco está absolutamente, sin duda alguna, sana y con muchísimos años por delante. Y eso, y muchísimas gracias por la charla que ha sido... Encantado, muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, queríamos regalarte una corbata. En el montaje que ha hecho Manu de Alba, que se ve va cambiando de una portada de tu libro, una foto de tu padre, sí. club, con una corbata del cocherito, pues para que puedas darle envidia, te damos otra corbata del cocherito diferente a la que tiene él. Pues muchísimas gracias. Me encanta. Muchísimas gracias. Qué bonita. Ah, vale. Qué ágil. Bonita. Muy bien.